Nuevo recorrido por las calles de La Habana para conocer realidades y actualidades. Acompáñame en una visita que estaremos haciendo dentro del municipio de Boyeros. Ok, en el recorrido de esta semana decidimos movernos para el municipio de Boyeros. Así que ahora mismo estamos transitando por el barrio o el reparto de Fontanar. Municipio que, como saben, hemos tenido la oportunidad de visitar hace meses atrás o durante este año 2025. Entonces decidí alejarme un poco del centro de La Habana, precisamente para actualizarlos o traerles un blog de actualización respecto a Boyeros. Así que vamos a ver con qué realidades y con qué actualidades nos encontramos por acá. Aquí nos encontramos con la piquera de las motorinas eléctricas que van a varios destinos dentro de Boyeros. De hecho, no sé si seguirá existiendo así, pero hace unos cuantos años atrás este era como el paradero o el destino final de muchos ómnibus públicos, ¿sabes? De muchas guaguas. Sobre todo el P12, que es la que más o menos así recuerdo. Ya esto creo que es como un complejo de tiendas. Todo un mercado artesanal. Yo creo que este complejo ocupa toda la manzana. Y fuera de él pueden ver aquí los negociantes con sus mesitas vendiendo varios artículos. Vamos a adentrarnos un poco en Fontanar, porque las personas que tienen buena memoria, hace mucho tiempo les compartí con un video e hicimos un recorrido aquí flash, precisamente en una motorina, pero como tal no abordamos el barrio o el reparto en sí. Vienen los estanquillos que venden productos, chucherías, hay cafeterías. Para que vean que siempre estoy atento a ustedes, leyendo los comentarios, nutriéndome, retroalimentándome. Algunos de ustedes me han dicho, bueno, haces este formato de video y al título le pones así se sobrevive en tal barrio o así se sobrevive en tal pueblo o en tal municipio. Y no hablas como tal con los ciudadanos de aquí para hacerles una especie de entrevista y preguntarles a qué se dedican o de qué viven. No lo hago en parte porque es bien complicado poner a un cubano frente a una cámara para que exprese realmente lo que siente o lo que tiene que decir al respecto. Entonces, de momento, yo tengo que irles como que desde mi punto de vista y desde lo que puedo ver, irles documentando cómo funcionan las cosas y así tienen una actualidad al respecto. Bueno, miren, como pueden ver, ya barrio adentro es una parte más tranquila de este reparto o de este barrio. La parte más céntrica la dejamos atrás, que incluso en fines de semana se pone peor, ¿saben? Hay más movimientos de cubanos porque creo que hacen como una especie de feria. Y nada más apreciando la arquitectura de esta parte de Fontanar. Si recuerdan todos los recorridos que hemos hecho hace meses atrás relacionados con el municipio, se darán cuenta que la estética es algo parecida a el barrio de Alta Habana. Bueno, miren las casitas diferentes a cualquier otro municipio. Aquí tienen como más bien un corte republicano, ¿no? Déjenme su opinión o qué creen al respecto en la parte de los comentarios.
Vaya, ahora mismo estoy en un barrio o en un vecindario que no tiene nada que ver con La Habana, que no tiene nada que ver con Cuba. Tema transporte y precio, que en todos estos recorridos siempre se lo refleja en algún momento del video. Tuve que salir de La Habana, como siempre. Cuando ustedes vean que yo vaya para una parte alejada de la ciudad como tal, mis recorridos o mis aventuras comienzan en el centro de La Habana. Ahí es donde están prácticamente todos los taxis rumbo a la mayor parte de destinos dentro de la ciudad. Y desde Centro Habana hasta aquí, hasta Fontanar, me cobraron 350 pesos. Algo que pienso que a finales de año va a seguirse elevando el precio, porque de hecho los otros días tuve que coger un carro desde Centro Habana hasta San Miguel del Padrón y un valor que ha mantenido por bastante tiempo de 300 pesos, le subieron 50 pesos más, o sea que son 350. Y de aquí desde La Habana hasta Fontanar, 350. Eso quiere decir que si usted va para otros destinos de aquí de Boyeros, que están bien cerca, como es el caso del aeropuerto de Santiago de Las Vegas, yo imagino que ya te estén cobrando 400, incluso 450 pesos. Y es como les digo, vete tú a saber si ahora, por la misma subida de precio, del ejemplo que les puse con San Miguel del Padrón, no le suban el precio a todos estos autos y carros colectivos a fines de año. En esta casa, qué preciosidad. Vaya, nada que envidiarle con el ejemplo que les mencioné, precisamente aquí dentro del mismo Boyeros de Alta Habana, que se puede decir que viven como que gente con posibilidades. Pero bueno, ya eso es una realidad del tema de los contrastes que se puede ver en cualquier barrio o en cualquier reparto. Bueno, gente, después de hacer una pequeña exploración por aquí por Fontanal y mostrarles cómo se encuentra a día de hoy, vamos ahora a retomar nuevamente el inicio de este recorrido para ver si nos movemos para otro poblado o otra parte bien cerca de aquí, de este barrio, que es lo que se conoce como el Guajay. 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 Gente, sean bienvenidos a El Guajay. Cómo ha cambiado esto en tantos años que yo no he venido a esta parte de La Habana, sinceramente. Sí, porque aunque ustedes no lo crean, esta parte me la conozco bastante bien, les explico. Hace unos cuantos años atrás, ya han pasado creo que más de 10 años, bien cerca de aquí de Guajay, yo estuve pasando el servicio militar activo. ¿Qué añito es ese? Yo creo que el año o los 2 años, en dependencia si eres universitario o no, más negros que puede pasar un joven aquí en Cuba. Entonces se imaginarán que ese año entero yo tuve que hacer todo un trayecto que comenzaba a las 5 de la mañana para venir para acá, para Fontanal, luego coger un taxi, que ya han evolucionado y ahora no hay taxi, ahora lo que hay son motonetas eléctricas que me cobraron 50 pesos hasta el Guajay, y después coger otro medio de transporte que me llevaba a otra zona aquí bien cerca que se llama El Chico. Entre lo que me movía de San Miguel del Padrón para Boyeros y después me adentraba por estos poblados,
Me pasaba alrededor de 2 horas porque literalmente 7 de la mañana tenía que entrar. Además, se me ocurrió hacer este recorrido por aquí, por el Guajay, por otras razones que conocerán si siguen viendo este video a modo de sugerencia por parte de ustedes. Y como ha cambiado desde la última vez que yo pasé por estas calles, con la única diferencia que lo que sí no ha dejado de existir es el flujo de cubanos caminando por sus calles. Vamos a atravesar este vecindario para mostrarles la iglesia local de la localidad. Si me preguntan la manera de ganarse la vida de los cubanos en un lugar como el Guajay, tengo para responderles que eso es algo característico de cualquier parte de La Habana. La cantidad de cafeterías y de negocios que hay aquí vendiendo productos, artículos y demás. Gracias, Mod. Otro aspecto que caracteriza el Guajay a la hora de buscar algo de platica es el hecho de tener su motorina, su motoneta eléctrica, su bicitaxi eléctrico, rentado o alquilado precisamente para dar estos recorridos Guajay-Fontanal, por ejemplo, que ya les dije que tiene un valor de 50 pesos cubanos. Y también, como saben que para esta parte hay mayor cantidad de cultivos donde se pueden sembrar las viandas, los vegetales, las hortalizas, todo lo que comúnmente uno aquí consume de la tierra, se pudieron dar cuenta como en cada esquina hay las típicas carretillas, las típicas mesitas con productos de los cultivos. Miren la iglesia aquí. Vamos a entrar o vamos a ver si está abierta. Bueno, la iglesia que están apreciando ahora tiene como nombre Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Candelaria. Buenos días. Miren qué belleza. Me encanta mostrarles las iglesias de las localidades o los barrios que visitamos porque se pueden dar cuenta que cada cual tiene su peculiaridad, su particularidad. La parte de la arquitectura, vaya, para que hablarles de eso, y si la conservan mucho mejor. Luego de la visita de la iglesia, les digo que con ustedes, como siempre, voy más allá de un lugar que como cubano
he tenido la oportunidad de visitar previamente o algo así. Porque con esa anécdota que les conté de mi vida hace años atrás, yo siempre me movía por la parte principal del parque, que fue donde iniciamos el recorrido del Guajay, 2 o 3 cafeterías que estaban por ahí, pero no más. Y ahora estoy como que descubriendo como que el Guajay profundo, ¿no? El Guajay de las entrecalles. Y no siempre la parte céntrica como acostumbramos a hacer, por el hecho de no contar con un guía, por el hecho de no contar con una previa exploración para decir voy a coger por este punto, por este sitio y demás. Y ahora, ya que les mostré un poco más de cómo se encuentra el Guajay a día de hoy, vamos a trazar la ruta porque nos queda otro destino por visitar en este video. Cuando pasa, le quitan el medio una tubería. Bueno, y ya mostrándoles este otro lado de la calle llena de mesitas, estamos llegando nuevamente a esta gran ceiba que para mí es como uno de los principales puntos de referencia de la piquera como tal de las motorinas eléctricas y de los carros aquí en el Guajay. Que voy a terminar aquí con un olor ahumado sabroso, sabroso. Les cuento otro de los motivos por los cuales estamos haciendo este recorrido por esta parte de la ciudad. A modo de sugerencia o de recomendación por parte de ustedes en la parte de los comentarios, querían que visitara
Lo que se conoce como la novia del mediodía, que es una parada donde está el puente, que forma parte ya de otro municipio, no tiene nada que ver con Boyeros, sino con La Lisa, pero básicamente podemos decir que es como que una conexión entre ambos municipios. Entonces, ese seguidor me pidió que le documentara un poco de esta zona y es por eso que estamos llegando justamente a esta parte de la ciudad de La Habana y así vamos concluyendo este recorrido por acá. Y eso es uno de los tantos ejemplos por los cuales es tan importante que cuando yo les pida que comenten o les pida alguna recomendación, alguna sugerencia, alguna visita, algún recorrido, que ustedes dejen el que prefieran en la parte de los comentarios para en próximos materiales o contenidos materializarlo. Entonces, como yo recuerdo que las amistades o los amigos que uno hace en el servicio, precisamente relacionado con la anécdota que les comenté anteriormente, ellos, los que vivían en La Lisa, en Marianao, desde ahí mismo de la unidad cogían un carro para aquí, para la novia al mediodía, y así llegaban a sus destinos, a sus casas. Y por eso dije, este recorrido tengo que empatarlo una cosa con otra, y así mismo fue. Si ahora mismo les causa algo de duda el origen del nombre de la novia del mediodía, puedo decir que investigué y este era el nombre de un autocine que se encontraba en este lugar. Ahora en la actualidad, como pueden ver, es una parada de autobús, también forma parte de Piquera. Y ahora en la actualidad, como pueden ver aquí, se conoce como Plaza del Mediodía o Plaza de la Novia del Mediodía. Espero que el seguidor y todas las personas conocedoras de esta zona, al menos con estas imágenes, recuerden un poco más de esta parte de La Habana. Así, me estoy despidiendo sin antes darles las gracias por acompañarme en todo este recorrido que hemos hecho en el día de hoy. No olviden, como siempre, apoyar este contenido dejando un me gusta, hypeándolo, compartiéndolo con amigos y también suscribiéndose a esta genial familia para más contenidos. Nos vemos en unos días con más material. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.